Más de alguno de los que está acá alguna vez se ha preguntado qué sucedería en un mundo alterno en el cual nunca se hiciera de noche. Un mundo en el cual nosotros podremos completar todas nuestras actividades diarias sin necesidad de tener que ir a acostarse a la hora en la que cae el sol. Un mundo en el que no existe la noche y es solamente un mito y una leyenda. Bueno, esta fue la pregunta que se hizo el autor Isaac Asimov y en la cual basó su libro llamado Anochecer. Hola, mi nombre es Yediel y hoy les vengo a hablar sobre esta fabulosa novela escrita por el autor Isaac Asimov. Esta novela se publicó en septiembre de 1941. Esta novela se basa en la pregunta de qué sucedería si no existiera la noche. Bueno, se basa todo en un planeta en el cual la civilización nunca ha llegado a ver la noche o la oscuridad. Por lo tanto, le tienen un temor o un pavor a la oscuridad, ya que dentro de su mundo no existen, a pesar de los avances tecnológicos que tienen, no existe algún tipo de ampolleta, algún tipo de luces, velas, nada, ya que al contar con 6 soles, esto no es necesario. Esta civilización, al no tener idea de lo que es la oscuridad, en algún momento haber sentido la presencia de ella, se asusta por una profecía en la cual dice que llegará la noche y hay una noche, una especie de eclipse de cada 2049 años. En este eclipse lo que sucede es que los 6 soles se esconden y llega simplemente a la oscuridad. Esto sucede para que la civilización se vuelva loca, por lo mismo porque no tienen especie de razón sobre lo que es la oscuridad. Entonces se empieza a volver loca, empiezan a pelear entre sí, empiezan a tener conflictos y empieza a haber un caos en la sociedad inmenso. Y esto hace que la misma llegue a su fin y se pueda reintegrar de nuevo una nueva sociedad dentro del mismo planeta. La profecía dice que un cielo que se llenará de estrellas en la oscuridad, las cuales robarán los almas de los hombres y los volverán locos. Esto para provocar la purificación del mundo a través del fuego, un suceso para lo cual los humanos no están preparados, y el sol vendrá a desatar el peor lado del ser humano y desatar un caos y un instinto primitivo del mismo. Básicamente eso fue de todo lo que trata el libro y de la edad en la que se basa. Como le dije en reiteradas ocasiones, el autor es Isaac Asimov, del cual ahora les daré 6 datos para que puedan conocer un poquito más a fondo del mismo. Primer dato: Isaac Asimov, además de ser un gran escritor, creador de varias novelas famosas dentro del mundo de la literatura, también se dedicó gran parte de su vida a ser un bioquímico ruso, el cual dedicó una muy gran parte de su vida a estudiar esta carrera y a ponerla en práctica en Rusia. Segundo dato es que Isaac Asimov, además de ser un gran escritor y haber estudiado bioquímica, también fue un gran influyente dentro del mundo de la robótica en esos tiempos. Él creó las 3 leyes de la robótica con las que pretendió normalizar la relación entre el ser humano y los robots. El tercer dato es un poco gracioso, ya que se cree que Isaac Asimov nació hacia mediados de 1919 y 1920, ya que ni siquiera él mismo sabía su fecha de nacimiento. Él, lo que sí se sabe, es que falleció un 6 de abril de 1992 en Manhattan, en Estados Unidos. El cuarto dato es que a pesar de él no haberse sabido su fecha de nacimiento, sí se supo dónde él nació. Él nació en Petrochivi, es una ciudad pequeña de Rusia. El penúltimo dato es que Isaac Asimov a lo largo de su vida tuvo solamente 2 parejas. La primera fue Gertrude Brueggemann, con quien tuvo 2 hijos, David y Robin Joan, de quien se separó en 1970 después de que se casó con Janet Opal Jepson en 1973, con quien no tuvo descendencia. El sexto y último dato es que Isaac Asimov estudió y se doctoró en bioquímica en la Universidad de Columbia, para luego trabajar como profesor de bioquímica en la Universidad de Boston. Además de su formación científica, fue un prolífico autor de obras de ciencia ficción y divulgación científica, abarcando temas como la historia, la literatura e incluso la religión. Una vez ya terminado con estos 6 datos del autor, pasaremos a hablar sobre el contexto histórico, o sea, en qué momento de la historia se hizo y qué circunstancias habían en el mundo cuando este libro se hizo. Primero que todo, decir que en ningún momento se pudo saber dónde fue escrita esta novela, solo se sabe que fue escrita en 1941. Se puede deducir que fue en Estados Unidos en 1941, en donde el contexto de Estados Unidos estuvo marcado por su entrada a la Segunda Guerra Mundial tras el ataque de Pearl Harbor por parte de Japón el 7 de diciembre, lo que provocó una declaración de guerra y la inmersión total en el conflicto mundial cuando estaba recién empezando todo este tema de la guerra. Una vez ya hablado sobre el contexto histórico en el que se escribió el libro, pasaremos a hablar sobre la visión y la ciencia de la tecnología, que este libro nos muestra un poquito y habla sobre un poco más sobre todo este tema.
Bueno, decir que este libro nos muestra dos caras de la ciencia y la tecnología, mostrando que el progreso sin humildad y sin comprensión de las limitaciones humanas puede llevar a enormes avances científicos de la civilización de Lagash, o sea, en el planeta en el que sucede todo este libro. Su dependencia de la luz los ciega ante la fragilidad de su existencia y el conocimiento sobre la inmensidad del cosmos. Y al ser revelado, causa un miedo primordial y caos primitivo dentro de Lagash, el planeta. Una vez vista la visión de la ciencia y la tecnología que nos entrega este libro, pasaremos a hablar sobre los personajes principales, ya que no solamente es uno o dos, sino que son varios y hasta incluso grupos dentro de ellos. Bueno, como primer personaje tenemos a Atom 77, el cual es un astrónomo y arqueólogo. Él y su equipo descubren los patrones cíclicos de la oscuridad y es un personaje clave para el descubrimiento del eclipse. Luego tenemos a Telemon. Es un periodista pelirrojo y uno de los pocos que escucha las advertencias de Atom 77. Su papel es ayudar a la población a comprender el cataclismo que se avecina. También, por otro lado, tenemos a Cherin, el cual es un psicólogo, miembro de un grupo que estudia de la inminente catástrofe, representa a la comunidad científica que intenta dar sentido a todo este evento. También, como uno de los personajes principales que se muestra dentro de este libro, tenemos al ocultista de la noche, lo cual es una secta religiosa que se basa en profecías antiguas sobre el fin del mundo, a través de la oscuridad y ya quien es la sociedad científica de especie. Lamentablemente, a la sociedad no haber escuchado a todo este culto religioso, son ciegos a lo que realmente puede estar pasando o lo que pasará en todo este cataclismo. Ya con eso terminaríamos todo lo que es el ámbito sobre la información del libro, sobre la información que este nos entrega y sobre de qué trata. Ahora pasaré yo a dar mi crítica personal para que ustedes puedan saber más o menos qué es lo que uno puede opinar o qué mínimo qué es lo que opino yo de esta fabulosa novela. Bueno, a mí en lo personal este libro me abrió la mente a una infinidad de posibilidades y a pensar sobre más allá de la humanidad y su instinto primitivo. Este es uno de los pocos libros que recomendaría para la lectura de la ciencia ficción por el tema en el que se basa y lo que Isaac Asimov nos intenta demostrar con todo esto, aunque tengo que decir que no todo es positivo, ya que a mí en lo personal no me termina de convencer la manera en la que transcurre toda la historia, ya que es un poco confuso y podría confundir, no todo el mundo podría llegar a percibir la verdadera idea que está tratando de decirnos Isaac. Pero también tengo que decir que a pesar de eso, igual es un libro muy bueno y la idea que transmite, más allá de cómo la transmite, sino la idea es una de las cosas que a mí más me gusta porque te invita a pensar sobre más allá y pensar distintas posibilidades y un montón más de cosas. La verdad yo le recomendaría a las personas que estén interesadas en literatura y más que todo es eso. Bueno, y eso fue todo el video en el cual analizamos a fondo y también di mi opinión crítica sobre el libro Anochecer de Isaac Asimov. Espero que les haya gustado y espero que se haya dado a entender toda la idea que trato de dar, me haya expresado bien para dar mi opinión crítica y que no haya quedado ninguna duda. Y si haya quedado alguna duda, pueden fácilmente preguntarme o buscar también por Google, ya que es un libro bien famoso sobre el autor Isaac Asimov. Gracias.